Buenas noches a todos, bienvenidos a continuar con nuestra programación de los webinars gratuitos que estamos ofreciendo con la SPAE, la Escuela de Negocios número 1 aquí en el Ecuador, y la Asociación Ecuatoriana en Dirección de Proyectos. Hoy día tenemos un expositor de lujo porque nos acompaña el ingeniero Pablo Urquizo. Él es ingeniero en computación, es máster en Dirección Estratégica en TICS de la Universidad de León, doctor en Ingeniería de Proyectos y Seguridad en la UNINI, está certificado con nivel C en ICMA, es presidente actual de la Asociación de Gestión de Proyectos de Uruguay y director de tesis de la Universidad FUNIBRE. El ingeniero Pablo Urquizo es reconocido por su capacidad de mantener y desarrollar sistemas de planificación estratégica, desarrollando e implementando sistemas de gestión en la calidad, administración de proyectos, sistemas de seguridad y desarrollo de sistemas informáticos. Pablo Urquizo es una persona ampliamente reconocida en el campo de los proyectos, tanto por ser partícipe a través de las empresas uruguayas en gestión de proyectos, como por su participación en numerosos proyectos dentro y fuera de Uruguay. Es expositor a nivel internacional. Actualmente integra la consultoría y capacitación de proyectos sustentables a nivel internacional y es expositor mundial en diferentes temas de proyectos y dirección de proyectos. Bien, bienvenido, ingeniero Pablo Urquizo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy compartiendo con nosotros. Voy a darle paso para que inicie su presentación. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Beatriz. ¿Me escuchan bien? Sí. Bárbaro. Bien, muchas gracias, Beatriz. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar en esta instancia apoyando a la Asociación Ecuatoriana de Dirección de Proyectos. Como siempre, en toda la red de IPMA, estamos para brindarnos el apoyo mutuamente, así que agradecerte por tu intermedio, Beatriz, a todos los organizadores de esta y de todas las instancias, las anteriores y las futuras, que es en pos y en beneficio nada más ni nada menos que de todos nosotros, no solo los expositores, sino también de los asistentes, porque como siempre digo en mis exposiciones, no solo los asistentes aprenden algo, sino el expositor también se lleva mucho y de muy buena calidad de los escuchas. Así que bueno, nada, luego del agradecimiento, aprovechando el número de personas que somos, les quedo abierto si quieren ir haciendo preguntas durante la charla, no tengan la menor duda en realizarlas. Ya después de la gran presentación que me hizo Beatriz, voy a obviar para que me conozcan un poco. Y para comenzar esta charla y mantenerlos atentos en estos minutos que vamos a interactuar, quisiera hacerlo con una pregunta para que nos planteemos todos, y es si es lo mismo para nosotros la dirección de proyectos, o sea, el project management, que la dirección por proyectos, o sea, el management by project. Durante el transcurso de esta charla iremos vislumbrando cuáles son cada una de estas diferencias, si son lo mismo, pero quisiera que les quede picando en vuestro interior esta pregunta. Como inicio de todo, nosotros tenemos que manejarnos que al día de hoy con la globalización y mucho más acelerado a raíz de la pandemia, el contexto en el que nosotros vivimos en el día de hoy es de una globalización general, ¿sí? Y en esa globalización general que vivimos, nuestro mundo cambia constantemente, inclusive hasta cuando dormimos. Estos grandes cambios que nosotros estamos teniendo con esta globalización, en este siglo nuevo que estamos emprendiendo, es lo que nosotros le decimos el mundo VICA, o VUCA en inglés. ¿Qué es el mundo VICA? Es que es volátil, impredecible,
complejo y ambiguo. En esta gran generalidad de este mundo VICA que nosotros vivimos, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los 10 mayores, la mayor demanda que teníamos en el 2010, en el 2004 no existía. Y esos mismos 10 trabajos de mayor demanda en el 2010, en el 2020, no existían en el 2010. Entonces, ¿qué quiero decir, qué quiero expresarles con esto a ustedes? Es que nosotros nos estamos preparando a las nuevas generaciones, niños, niñas, adolescentes, jóvenes emprendedores, a trabajos que todavía nosotros no los imaginamos. Y más aún, con tecnologías que quizás aún no han sido inventadas. Nosotros tenemos que tener claro que el tiempo que llevó llegar a una audiencia de 50 millones de personas, por ejemplo, a la radio le llevó 38 años, a la televisión le llevó 13, a internet le llevó 4 años y a Facebook 2 años. Esto habla de ese mundo VICA que nosotros vivimos en esta globalización. Y a eso es lo que nosotros nos enfrentamos y nos tenemos que ir ayornando en ese camino. Y en este sentido, quisiera partir ya de una base que es ¿qué entendemos nosotros por proyectos? Porque comúnmente vivimos hablando, sí, tenemos proyectos, tengo un proyecto. A modo de ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Y yo soy consultor en proyectos. Qué bueno, pero ¿proyectos de qué? De proyectos. Fantástico, pero ¿de qué? Porque la gente asocia a que debemos enfocarnos a algo, y no, y proyectos es toda una metodología que nosotros tenemos que emplear. No importa si nosotros estamos hablando de un proyecto de medio ambiente, de un proyecto de una represa de hidroenergía, etc. Entonces, en ese sentido, proyectos podemos definirlos como todos los planes que son únicos y temporales. Cuando yo tengo un plan único y temporal en el tiempo, esto es lo que se me convierte en proyectos. Y siendo bueno en el porcentaje, yo siempre digo que el 98% de todas las acciones que nosotros realizamos diariamente están asociadas a proyectos. Yo soy un convencido que es el 100%, pero siempre me gusta dejar un porcentaje de un 2% para los escépticos. ¿Y por qué digo que el 98% de nuestras acciones que realizamos diariamente están asociadas a proyectos? Porque nos manejamos por proyectos, tanto en nuestra vida profesional, laboral, pero también en la personal. Nosotros, en nuestra vida personal, si el fin de semana queremos salir a hacer un paseo con nuestra familia, es un proyecto, porque yo tengo que prever que el vehículo esté en condiciones, tengo que prever el lugar a donde voy a ir, tendría que prever si llega a haber mal tiempo y no puedo realizar esa actividad, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros eso lo realizamos casi de forma innata, no siguiendo una metodología. Ahora bien, la lógica, las estadísticas y los estudios nos indican que tenemos que contar con competencias en proyectos si yo quiero lograr el éxito en esta actividad que voy a realizar. Ahora bien, ¿cómo surge un proyecto? ¿Cómo sé que estoy frente a un proyecto de todas estas actividades que yo le dije tanto en lo profesional, personal o laboral? ¿Cómo surge? Surge básicamente de 3 grandes puntos. ¿Cuáles son estos 3 grandes puntos? Un problema, es decir, yo vislumbro algo que está funcionando mal. Una necesidad, veo que está faltando algo. O una idea, una oportunidad, que es algo que yo podría realizar para obtener un beneficio. Entonces,
Cuando yo estoy ante un problema, una idea o una necesidad, ahí yo tengo el inicio de mi proyecto. Como habíamos dicho, todo proyecto tiene un inicio o un fin, entonces es decir que es temporalmente finito, ¿sí? Y lo que me va a crear es un producto y un resultado. Ahora bien, todos nuestros proyectos tienen lo que llamamos el ciclo de vida de proyectos. Y este ciclo de vida de proyectos se divide en distintas fases. Tenemos la fase del inicio del proyecto, la fase de organización y preparación, comúnmente llamada de planificación, la ejecución propiamente dicha, y el cierre del proyecto. Todas estas distintas fases, tenemos un montón de actividades que nosotros tenemos que llegar. Ahora bien, el punto más importante de todo este trabajo es desde el inicio hasta el fin, el cierre de mi proyecto, es tenerlo documentado. Yo tengo que ir documentando todas y cada una de las distintas fases. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al cierre del proyecto y tengo todo documentado, lo más importante que va a tener ahí, que va a ser el corazón de esa documentación de mi proyecto, es las llamadas lecciones aprendidas. ¿Qué son básica, pura y exclusivamente? Son todos los hechos, hitos, positivos o negativos, que surgieron en mi proyecto. Y eso va a ser de gran valor a futuro para proyectos similares que tanto yo como mis pares vayan a realizar, son los que van a ir a buscar. Como pueden ver en el ciclo de vida de proyectos, si nosotros lo tomamos en base a una gráfica de el costo con el tiempo, obviamente nuestra línea se incrementa en la fase de la ejecución, donde el tiempo es más acotado, pero los costos ahí son donde se me elevan. Y tengo que tener claro las diferencias entre lo que es programas, proyectos y portafolios. Nosotros en proyectos siempre nos manejamos con grandes divisiones. Entonces, proyectos es pura y exclusivamente esa idea, necesidad o problema que yo la transformo mediante una metodología para alcanzar un objetivo y poder así lograrlo y llegar al éxito. Esos son los proyectos. Ahora bien, yo puedo ser un PM, un Project Manager, un director de proyectos, pero si estoy siguiendo varios proyectos, ahí es lo que se me transforman en programas. Es decir, un programa puede contener 2 o más proyectos y yo paso a ser el director de programas. Y varios programas son los que me llevan al portafolio o carteras o portafolios. ¿Por qué hago la distinción de carteras o portafolios? Porque viene del inglés portfolio. Y nosotros cuando hacemos la traducción al español lo podemos hacer como portafolios o carteras. Cualquiera de las dos es que lo vamos a encontrar. Entonces, bien, varios programas se me transforman en portafolio, ¿sí? Y entonces ahí yo voy a tener que dentro de mi organización puedo tener 2 portafolios y ese portafolio puede contener un programa. Como puedo tener en otro portafolio varios programas con varios proyectos o un proyecto dependiendo directamente de ese portafolio. Esas son las grandes diferencias que tenemos que tener claro en cuanto a cuando escuchemos de proyectos, de programas o de portafolios. Entonces, como un esquema más fácil para que lo visualicemos todos, podemos tener dentro de mis carteras de proyectos, como les dije recién, programas que contienen varios proyectos, un proyecto solo que está dentro de esa gran cartera, ¿sí?
o directamente un programa, un proyecto que me depende de un programa. La ecuación en donde nosotros vayamos centrando todos y cada uno de los proyectos para conformar los programas o conformar las carteras es acorde a la decisión de cada una de las organizaciones que nosotros pertenecemos. Y entonces, me gustaría, lamentablemente no podemos tener esa interacción, yo soy mucho de interactuar con todos los participantes, hay en varias ocasiones que no se puede, como en este caso, pero piensen si para ustedes es lo mismo administrar, gestionar o dirigir proyectos. ¿Y por qué es una salvedad? Porque en inglés, el project management, el inglés es una lengua que es mucho más simple. Entonces, en inglés nosotros decimos project management. Ahora, lo rico que tiene la lengua española, nuestra lengua, es que management podemos decirle que es administrar, que es gestionar y que es dirigir. Y entonces podemos en esa riqueza de nuestro idioma poder marcar esa diferencia. Y entonces, para nosotros en español no es lo mismo, porque administrar, nosotros administramos procesos. Gestionar, gestionamos los recursos, ya sean humanos o materiales. Y dirigir, dirigimos a las personas directamente. Entonces, dentro de esas dos palabras tan simples del inglés del project management, nosotros con la riqueza de nuestro lenguaje podemos hacer estas tres grandes diferencias que van a ser sustanciales a nosotros como directores de proyectos. Administrar los procesos, gestionar los recursos y dirigir a las personas. Entonces, nosotros administramos, gestionamos y dirigimos los proyectos, programas y portafolios, que son tres formas distintas de manejar las competencias de los project management. ¿Sí? Una pregunta, perdón, por favor, una pregunta, Pablo. En cuanto a lo que decías, que administramos, gestionamos y dirigimos, ¿cuál va primero? Gestionar, administrar y luego dirigir. Ahí dice administramos, gestionamos, dirigimos. ¿No sería primero gestionar, luego administrar, luego dirigir? Está perfecta tu pregunta, Errol. Es en el proceso dentro de nuestro ciclo de vida de proyectos, nosotros lo primero que vamos a hacer es gestionar, porque vamos a gestionar a los recursos, es exacto. A posterior de gestionar vamos a ir administrando los procesos y un poco a posterior, pero casi en paralelo es cuando dirigimos, porque es a las personas en directo. Correcto. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Entonces, gente, ya tenemos marcadas nuestras diferencias y lo que tenemos que tener en claro también es que nosotros podemos realizar lo que es llamadas las PMO, oficinas de proyectos. ¿Sí? Project Management Office, en inglés. ¿Qué son las oficinas de proyecto? Actualmente, desde hace unos 5 años a la fecha, la mayor parte de todas las organizaciones están rompiendo con esa estructura tradicional que teníamos, en donde en una organización teníamos un departamento de recursos humanos, un departamento de finanzas, un departamento de operaciones, etcétera, y ya los vienen transformando en oficinas de proyectos. ¿Qué es? Es tomar a los especialistas de las distintas áreas para que se nucleen en un determinado proyecto, trabajen, termina ese proyecto, se desintegra y se integran en otro proyecto. Estructuras de lo que es una PMO pueden variar en función de la misión, visión y objetivos de cada una de las organizaciones. Recuerden que cuando yo les hablo de organizaciones,
No pensemos siempre en grandes empresas. Puede ser una empresa, una pequeña o mediana empresa, es lo mismo en cuanto al término de lo que es una organización. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el kit para gestionar proyectos basados en competencias? Ustedes vieron que en unas presentaciones anteriores, cuando yo les nombré por primera vez competencias, le hice un borde en color rojo, porque es una de las claves que nosotros tenemos que tener para alcanzar el éxito. Entonces, para nosotros, gerenciar los proyectos basados en competencias, tenemos que partir de una base. Saber qué son las competencias. ¿Qué es competencia? Nosotros tenemos que tener claro, fuera de las definiciones rimbombantes que podemos encontrar, que competencia es la suma de tres cosas. Primeramente, es esa palabra malvada o maldita, la wiki-word, en donde nosotros siempre la utilizamos y no tenemos muy claro qué es lo que significa. Nosotros hablamos, yo quiero ser competente, tú tienes que aplicar competencias, pero tenemos que tener bien claro cuál es esa definición. Y como les decía, las competencias es la suma de tres grandes factores. La competencia es la suma de el conocimiento, más las habilidades, más las actitudes. O sea, la competencia es el conocimiento que yo adquiero, más mis propias habilidades, y sumado a esas dos, la actitud que yo voy a ponerle a realizar ese determinado trabajo. Es decir, si los dividimos en círculos, en ese punto donde se concentran las actitudes, las habilidades y los conocimientos, ahí es donde yo voy a ser competente. En ese punto ahí es donde yo tengo que centrar y tener claro lo que es la competencia. Si nosotros lo dividíamos en escalones, tomamos que el conocimiento que yo tengo o adquiero es la base que me va a permitir a mí sumarle esas habilidades aplicando el conocimiento, y con mis habilidades y mi conocimiento de lleno vienen las actitudes que yo les voy a incrementar. Ahí viene la competencia. Y siempre la competencia, por una razón obvia, viene producto de toda la experiencia que yo voy a ir adquiriendo. Les nombré competencia y les dije que competencia son tres factores y uno de esos es el conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre competencia y conocimiento? La diferencia mayor es que los competentes son quienes van a heredar el mundo, porque los conocedores, propia y exclusivamente, se encuentran de manera 100% capacitados y preparados, pero para enfrentar este mundo VICA que estamos viviendo, que no existe, ya les pasó, ya los devoró. Entonces es fundamental el aplicar las competencias, el que nosotros seamos competentes, porque si somos pura y exclusivamente conocedores, nos devora el mundo VICA. Y dentro de las competencias, nosotros las dividimos en tres grandes áreas: el área de las personas, el área de práctica y el área de perspectiva, en donde cada una de estas tres áreas tienen los llamados elementos de competencias. ¿Cuáles son estos elementos de las competencias? Tenemos 5 para el área de perspectiva, 10 para el área de personas, 14 para el área de práctica. ¿Voy a utilizar yo todos estos elementos en mis proyectos? No. ¿Necesito utilizarlos? No. Para cualquier proyecto que yo esté utilizando, voy a ir en cada una de sus distintas fases utilizando determinados elementos de las competencias. ¿Sí? Entonces,
yo tengo que tener claro cuáles son cada uno de esos elementos para saber y poder aplicarlos en el momento que sea necesario. Ustedes habrán escuchado más de una vez en algún llamado a algún trabajo que se les dice, debe ser líder, tiene que tener poder de negociación, etc. ¿Qué es lo que le están dando? Son elementos de competencias. O sea, en conclusión, para ese puesto de trabajo lo que le están pidiendo a ustedes es que sean competentes. Y yo tengo que tener muy claro estas tres áreas con esos elementos de competencias para saber cómo actuar ante distintas ocasiones que se me presenten durante todo mi ciclo de proyectos. Como todo en la vida, nosotros nos vamos perfeccionando. Habíamos visto que teníamos proyectos, programas, carteras, y para cada uno hay un rol determinado. Para los proyectos es el director de proyectos, para los programas el director de programas, para las carteras o portafolios el director de carteras y portafolios, y para eso es que se realizan las distintas certificaciones, en donde lo que hacen es nosotros primero capacitarnos y después tener esa opción de trabajar certificado en esto. No nos olvidemos que nosotros cuando nos metemos en el mundo de proyectos, nosotros en proyectos tenemos lo que nosotros le decimos las Biblias, que son las normas ISO. Son normas mundiales, aceptadas a nivel mundial, como pueden ser la norma ISO de higiene ambiental, las normas ISO de seguridad, etc. También en proyectos tenemos las normas ISO. La norma ISO base para los proyectos es la norma 21500, en donde esa es la que nos regula toda esta gran metodología. Después tenemos varias organizaciones que lo que hacen son realizar las certificaciones, pero siempre teniendo en base estas normas ISO. Entonces, en ese sentido, tenemos distintos niveles de certificación que van desde técnico en dirección de proyectos a director de proyectos y programas, acorde a las diferencias que hemos estado viendo. Y aplicando nosotros las competencias y la diferencia con el conocimiento, les pongo 3 ejemplos que son muy gráficos, fáciles, pero muy elocuentes. Si nosotros un día nos subimos a un avión y los pilotos son 2 graduados de la Academia de Pilotos con las mejores notas y honores, pero nunca despegaron un avión. O si voy a un juicio y nuestro defensor es egresado con honores de la universidad, pero nunca estuvo parado adelante de un juez. O si yo estoy en el hospital internado, me tienen que hacer una operación de corazón, y el cardiólogo es egresado de la Universidad de Medicina con honores, pero nunca estuvo en un quirófano. ¿Qué es lo que le faltan a estas 3 casos? Las competencias. Esto es lo fundamental para que nosotros vayamos haciendo pie y entendiendo. Entonces, yendo para los proyectos con las competencias, les traigo el ejemplo del Titanic. ¿Qué fue lo que hundió al Titanic? El iceberg. Ahora bien, este iceberg que le hizo hundir al Titanic no fue pura y exclusivamente por esa parte que es visible. Porque esta parte que es visible de ese iceberg es lo que conforma el objetivo de nuestro proyecto. A lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, esfuerzo y tener muy claro todo el seguimiento es a lo que no vemos de la superficie del iceberg. ¿Qué es? Y son los riesgos previstos para el proyecto, son los costos que tengo que mantenerlo durante todo mi ciclo de vida, los cambios imprevistos que puedo tener en ese alcance, las reticencias al cambio de todas las partes interesadas, de nuestro propio equipo
y a quienes van a ser beneficiarios de ese proyecto. Los plazos de entrega, muy importantes, y fundamentalmente la falta de compromiso al trabajo en equipo. No nos olvidemos que nosotros, como directores de proyectos, vamos a trabajar con un grupo multidisciplinario de personas, donde todos, como seres humanos que somos, pensamos distintos, sentimos distintos, creemos distintos y tenemos objetivos distintos. Entonces nosotros como PMs somos los que tenemos que ser ese articulador con este grupo multidisciplinario. ¿Para qué? Para aunarlo en pos de ese objetivo al que yo quiero alcanzar. Y eso es fundamental para mantener aunado este equipo multidisciplinario, el trabajo en equipo, aplicando ¿qué? Los elementos de las competencias que hemos visto. Nosotros todos estamos en un proceso de cambio con este mundo VICA y la globalización. Estamos en este proceso de cambio. Ahora bien, tenemos que siempre tener claro que para un mismo puesto o un mismo objetivo vamos a tener diferentes motivaciones entre nuestros pares. Ahora bien, nosotros en este mundo VICA tenemos todos al inicio ese potencial para triunfar o para fracasar. Pero si nosotros queremos avanzar y mejorar, nosotros como Project Management queremos avanzar y queremos mejorar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es diferenciarnos, es marcar esa diferencia entre nuestros pares, ya sea nosotros como PMs con el resto de nuestros pares o dentro de nuestras organizaciones con las otras organizaciones. Marcar esa diferencia. Pero siempre teniendo claro y no perdiendo el norte de que nuestros pares también se adaptan a las circunstancias. No descansarnos en decir, marco la diferencia y acá estoy, terminé. Siempre tengo que tener claro que nuestros pares se van a adaptar a esas circunstancias. Eso es lo que me va a hacer a mí un constante camino de mejoramiento, ¿sí? Porque tenemos que tener claro que en este mundo VICA, según el World Economic Forum, al día del 2021, dentro de los 20 trabajos más demandados, ya el Project Manager es el número 11. Así como también dentro de todos los elementos de las competencias para el World Economic Forum, la mayor parte de los elementos de las competencias están dentro de las 10 habilidades más importantes. ¿Qué quiere decir? Ya es en este mundo VICA importante y fundamental el saber aplicar, el tener claro nosotros todos estos elementos de competencias para aplicarlos en los proyectos. Recuerden, proyectos personal o profesional y laboral. Ya lo que era hace 2 años de tendencias futuras del Project Management, como ser la proyectización de las sociedades, es una realidad. Las sociedades y las organizaciones se están proyectizando, están trabajando en proyectos, ¿sí? Tenemos en la educación la proyectización. Ya se está trabajando en el llamado ABP, aprendizaje basado en proyectos, que deja de lado esa educación tradicional que veníamos teniendo, que tuvimos, donde el profesor se paraba, daba la clase y el alumno tomaba nota y escribía, a un trabajo de aprendizaje basado en proyectos que ¿qué es? Es el aprender haciendo. Y así todo lo que era tendencia futura, del uno lo que hablaba de Project Management, al día de hoy es una realidad. Y para ir cerrando toda esta charla, y no quiero aburrirlos mucho más, los quiero dejar con una fábula que dice que un día, en una granja,
a la madrugada, cuando se levanta el granjero para comenzar sus trabajos, dice: hoy es el cumpleaños de mi amada esposa. Voy a hacerle el desayuno favorito de ella en honor a su cumpleaños. Al lado de esa granja, en el granero, estaban el chancho y la gallina, ya despiertos, en donde el chancho le dice: gallina, buen día, ¿escuchaste lo que habló nuestro patrón, el granjero? Y la gallina le responde: sí, claro, que hoy es el día de cumpleaños de su amada esposa y le va a hacer su desayuno favorito. ¿Y sabes cuál es?, le dice el chancho. ¿Sabes cuál es el desayuno favorito? Pero por supuesto, a ella le encanta desayunar un omelette con panceta. Muy serio y consternado, el chancho la mira y le dice: gallina, en este proyecto de nuestro patrón tenemos un problema. La gallina, muy seria, lo mira y le dice: no entiendo cuál es el problema. Y el chancho le dice: el problema, mi querida gallina, es que tú en este proyecto, tú estás involucrada y yo estoy comprometido, porque yo dejo mi vida por este proyecto. Entonces, como reflexión, quiero dejarles si cada uno de ustedes, con vuestros proyectos, se involucran o se comprometen. Y, gente, para cerrar, decirles que en IPMA nosotros siempre decimos que ninguno de nosotros puede ser el mejor en todo. Ahora bien, si cada uno de nosotros combinamos nuestros talentos, ahí seguro podemos ser los mejores en casi todos. Dudas, preguntas, cuestiones, interrogantes, estoy abierto, y agradecerles la atención que me han prestado. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Pablo Urquizo. ¿Preguntas? Isaac levantó la mano. Isaac, por favor. Hola, buenas noches. Muy interesante la exposición y todo, y como que ayudó a añadir nuevos términos y nuevos conocimientos a lo que ya tenía en contexto. Hoy en día, en sí, todo esto de proyectos y manejar proyectos ha sido como un boom, más que todo. Y eso es lo que usted acaba de mencionar, que hay cosas que antes, por ejemplo, lo que es community manager y todo eso hace, qué sé yo, unos 5 o 10 años, ¿quién iba a pensar que eso iba a dar o iba a generar una fuerte cantidad de dinero también? ¿Y quién iba a pensar que el marketing se iba a dar para estas redes sociales? Pero según su experiencia, por ejemplo, hoy en día vemos en redes sociales, y lo digo por experiencia, o en o en la tele o algo, vemos muchos cursos de que obtienes tu certificación de proyectos, obtén tu título de proyectos, obtén todo relacionado de proyectos sociales, proyectos en diferentes ámbitos. ¿Cómo escoger o cuál sería la base que debe tener un curso o los lineamientos que tiene que tener este curso para yo ser un buen líder de proyectos? O sea, que se guíe al PMI, que se guíe algún lineamiento, porque también tenemos esto de ágiles, de proyectos ágiles, o sea, de esta nueva modalidad. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Porque me imagino que es lo mismo que las universidades, o sea, todo el mundo te ofrece al final el título, que bien o no, tienes un título, pero algunos tienen acreditaciones, otros títulos demoran en ser validados por tu país o por la entidad. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que debo seguir o cómo de tener de base un curso para ser un buen project manager? Esa es mi pregunta y me alargué un poquito, lo siento. No solo muy buena pregunta tuya, Isaac, sino que aparte no fue una pregunta. Mirá que has metido un montón de conceptos en todo. Voy a tratar de ir dándotelos punto a punto. A ver, partamos de la base que cuando nosotros hablamos de proyectos, nosotros nos basamos, ¿sí?, en las normas ISO. Las normas ISO es una organización mundial donde lo que hace es normalizar procedimientos, ¿sí?
esta organización internacional, la ISO, normaliza procedimientos a nivel mundial. ¿Sí? Nosotros para proyectos hay un montón de normas ISO. La norma base fundamental es la 21500, que esa es la norma base. De ahí tenemos un montón de normas ISO en las que nos manejamos. Ahora bien, como todo, y como tú consultabas, nosotros tenemos que capacitarnos en proyectos. Para esa capacitación en proyectos hay tres grandes organizaciones que son las que realizan la certificación en proyectos. ¿Pero qué es la certificación en proyectos? Es una capacitación que nosotros tomamos en cuanto a la metodología para llevar a cabo un proyecto. ¿Sí? O sea, no importa el proyecto de qué tipo sea, sino yo saber cómo realizar esa metodología. ¿Cuáles son esas tres grandes organizaciones que nos certifican en proyectos y que son certificaciones mundiales? Cualquiera de las tres. La primera organización, estas tres organizaciones son PMI, IPMA y Prince2. Son las tres grandes organizaciones. Prince2, que fue creada en 1972, es de origen británico, se ha centrado en Gran Bretaña, tiene su mayor núcleo en Gran Bretaña y tampoco tiene mucho interés en expandirse. ¿Sí? Esa es lo que es Prince2. Y después sí tenemos estas dos otras grandes organizaciones de certificaciones, que es PMI e IPMA. PMI fue creada en 1969 en Estados Unidos y lo que ha hecho PMI básicamente es expandirse en todas las Américas, en las tres Américas, del norte, central y del sur. Ese es todo su fuerte. ¿Cómo es que se maneja? Se maneja en su central, que tiene en Estados Unidos, y en el resto de las tres Américas tienen los llamados capítulos. ¿Qué son los capítulos? Son sucursales de la central en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir que son sucursales? Son entidades donde desde Estados Unidos le dicen tienen que realizar tal tarea de marketing, le dan los lineamientos, le dan el dinero y ahí se ejecuta en ese país. O sea, todo parte de esa central en Estados Unidos. Y obviamente, como se creó en Estados Unidos, se maneja a través de la metodología estudiantil de Estados Unidos. ¿Cuál es? Es un libro, un examen, y el examen es saber de memoria lo que pide ese libro, con un múltiple opción, etc. El examen se da una preparación, obviamente, pero se da pura y exclusivamente lo que dice ese libro, y el examen es la copia literal de lo que es en ese libro. Eso es lo que es el PMI. IPMA fue creado en 1967 en Suiza, de origen europeo. Se ha ido expandiendo a nivel mundial. Obviamente su fuerte es en Europa, pero al día de hoy ya tiene representaciones también en las tres Américas, en Asia y en África. Son 72 naciones del mundo que las tiene. La diferencia con PMI, una de las primeras diferencias es que no son sucursales o capítulos, sino que son federadas. O sea, cada una de las asociaciones que están en los distintos países tienen su autonomía, siguiendo una línea genérica, pero tiene su autonomía para realizar cada una de las distintas tareas. Pero el punto mayor que fue, yo estoy en el mundo de proyectos hace unos 15 años, obviamente cuando ingresé al mundo de proyectos, ingresé a través de PMI, una de mis primeras certificaciones fue en PMI, pero allá por el 2014 fue cuando en una de las charlas descubrí PMA, y fue lo que me sedujo, porque yo aparte de
los estudios que tengo de ingeniería, las 2 maestrías, el doctorado, además mi vocación es el dar clase, la pedagogía, el transmitir todos mis conocimientos y mi experiencia. Y lo que me sedujo de esta organización de certificación IPMA es que, a diferencia de PMI, que es la metodología yankee del estudio como el que recién te dije, es que para IPMA es el aprender haciendo. Por ende, es la aplicación de las competencias. Una parte de lo que es la certificación para IPMA es el conocimiento, pero es una parte. Entonces, ¿qué quiere decir? A nosotros nos dan un libro, lo estudiamos ese libro, pero cuando vamos al examen de certificación no es la pregunta literal de ese libro, sino que son casos de ejemplo. Si tú sos un project manager y estás en tu proyecto que tenés que hacer juegos de niños en una plaza, y se te acercan los vecinos a decirte que estás atentando contra el medio ambiente, que vas a perjudicar el tránsito, ¿qué es lo que harías o cómo reaccionarías? Entonces ahí decís, epa, y acá tengo que aplicar negociación, porque tengo que negociar con los vecinos. Ese es uno de los elementos de competencia. Epa, acá tengo que aplicar el liderazgo, porque tengo que traer a mi equipo de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que es el aprender haciendo. Y eso es una de las grandes diferencias de lo que es una organización con otra. Cualquiera de estas 2 organizaciones, PMI como IPMA, son certificaciones mundiales, es decir, te certificás en Ecuador, vas a Estados Unidos, a Costa Rica, venís a Uruguay o vas a Japón y vas a tener reconocido ese certificado como Project Manager. Después hay varias pequeñas diferencias, que son, por ejemplo, en PMI la certificación tiene un plazo de 2 años. Vos cada 2 años tenés que recertificarte como Project Manager, ¿sí? Nosotros en PMI la certificación dura 5 años y cuando pasados esos 5 años querés recertificarte, lo que te decimos mayormente, por lo menos es lo que yo aplico en Uruguay, cuando vienen las personas a recertificarse, les digo, no, yo no te voy a recertificar. Porque si tú te certificaste hace 5 años y estás trabajando como PM, como Project Manager, tenés que subir, no podés recertificarte. Si tú sos un líder de proyecto y hace 5 años que estás trabajando en proyecto, tenés que crecer. Tenés que certificarte, pero como líder de programa, porque si no vas a estar estancado. Los estudios que nosotros tenemos en Uruguay es que un 90% no se recertifica, se certifica en un nivel superior. Solo entre un 8 y un 10% dicen, no, yo estoy bien como estoy, no quiero crecer y quiero seguir siendo PM, y se recertifica, pero es un 8 y un 10%. El resto va creciendo en esas certificaciones de técnico de proyecto, líder de programas, líder de carteras. Bueno, creo que de todas tus preguntas, Isaac, no sé si me quedó algo, pero traté de hacer todo ese combo. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Pablo. ¿Más preguntas de las personas que están aquí presentes? A mí me gustó, ingeniero Pablo, la aclaración sobre lo que es la gestión de proyectos, administración de proyectos, dirección de proyectos, porque tal vez a término contextual cambia bastante, como cuando hablamos de planificación estratégica, planeación organizacional. Entonces, planificación estratégica es un tipo de tipos de planeación, ¿verdad? Entonces, a nivel de contexto también cambia bastante la terminología y puede haber una confusión en la práctica, en el saber hacer. Es así, es cierto. Bien, de pronto, ¿cómo IGMA contribuye un poquito más en esta parte de la administración, en la gestión? Porque como IGMA estamos enfocados bastante en la dirección de personas y lo venimos trabajando desde hace 57 años, siempre recalco eso, y también recalco pues que hace 57 años pues nosotros trabajamos competencias, por lo tanto no es como ahora una tendencia de que todo es capacitación por competencias, formación por competencias. Entonces son 57 años y no solamente eso nos hace ser pionero como una empresa primera en certificar,
las competencias de dirección de proyectos, sino también de entrar al mundo de las competencias. Realmente somos un referente. Entonces, hacia allá le dirijo la pregunta, ingeniero Pablo. Es un muy buen punto, Beatriz, porque nosotros la experiencia que tenemos en IPMA trabajando con competencias, que es vasta como tú la decís, lo bueno y lo positivo es que al día de hoy no somos los únicos. ¿Por qué? Porque PMI, hasta su PMBOK 6, versión 6, trabajaba siempre en el triángulo de tiempo, alcance y costo, y de ahí no se movía en lo que eran los proyectos. Y por suerte, y digo por suerte porque todo suma, es que PMI en su PMBOK versión 7, que es el último que salió en enero, ha comenzado a hablar de competencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos esa experiencia, pero que estamos en el camino correcto, porque es a donde nos orientamos, como yo les decía en la charla. Nosotros aplicamos competencias en todo, desde en la familia, si tengo que realizar una negociación por si vamos al cine y vemos la película A o la B, es una negociación, son competencias. Entonces, nosotros por suerte en IPMA tenemos esa experiencia, ese bagaje de casi 60 años de experiencia aplicando las competencias, que ya al día de hoy es una realidad. Aplicar las competencias para todo. Y por suerte se nos vienen en ese camino todo el resto de las organizaciones, así que bienvenido sea. Muy bien, ingeniero Pablo. Nosotros estamos ahorita promocionando nuestra certificación nivel D técnico en dirección de proyectos. Parte del apoyo que usted nos está brindando es para poder, digamos, dar a conocer un poco más sobre la cultura ICMA, qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos y por qué las personas tienen que certificarse. La SPAE nos ha abierto las puertas, ellos también tienen la certificación PMI, por lo tanto, digamos que a partir de este año, pues, estarían ofreciendo la doble certificación, ¿verdad? Para todos los maestrantes y las personas, pues, del SPAE o de cualquier otra facultad dentro del SPOL, pues, que también deseen certificarse. Un poquito para aclaramiento, porque pronto podemos tener a alguien que, ¿por qué me tengo que certificar en ICMA y no PMI? ¿Por qué tengo que tener la certificación PMI, la tengo que tener la ICMA? ¿Y cómo se complementa? ¿Por qué ambas? Entonces, un poquito más, un poquito que nos ayude aclarando esa parte, que a veces son preguntas que las tienen ahí, no las preguntan, pero una pregunta interna. Perfecto. Sí. A ver, tenemos que tener claro que PMI e IPMA no somos competencia, sino que somos complementos. No es PMI es mejor que IPMA o viceversa, son complementos. Somos complementarios. ¿Y por qué somos complementarios? ¿En qué sentido? En que, a ver, como yo les decía, nosotros nos basamos en las ISO. PMI y PMA se basan en las ISO. ¿Cuál es la única diferencia en ese complemento? Es en la certificación, lo que nosotros nos certificamos es en una metodología de proyectos que es la que vamos a realizar en ese ciclo de vida de proyectos desde el inicio hasta el fin. En todo ese ciclo de vida tenemos una metodología a realizar. La única diferencia en ese complemento es que IPMA certifica en lo que es las competencias, es en el aprender haciendo. Cuando tú das las certificaciones y das esa preparación, tú les das la bibliografía, pero no es, y te voy a hacer una pregunta de memoria, es todo en base a casos de ejemplos de preguntas. La diferencia con PMI es que tiene eso, aprendemos eso y eso es lo que respondemos. Como les dije, recién están empezando PMI a entrar ahora en el mundo de las competencias, quizás para dentro de 3 o 4 años lo tengan más aceitado y estemos ya ni siquiera complementos, sino podemos decir que somos dos organizaciones que estamos certificando prácticamente lo mismo. Lo que a IPMA nos da el respaldo son esas casi 60 años de experiencia transmitiendo lo que son las competencias.
Y tenemos los indicadores claves de competencia, que eso también nos es un valor, digamos, pues agregado, porque estamos, digamos, pues trabajando de una forma mucho más específica en un mundo donde las personas somos complejas y los proyectos también. Y nos vamos a topar siempre con eso de que estoy en un proyecto y cuando aplico PMI y cuando aplico ICMA. Perfecto, y me hiciste recuerdo a una pregunta de Isaac que me nombró las metodologías ágiles y no se la nombré. Exacto. A ver, esto es un tema muy vasto y si ustedes me dan el calce, yo los tengo 5 o 6 horas hablando acá porque es un tema del cual yo estoy inmerso y me apasiona. Pero sí, claro, yo les levanté una puntita de un velo así chiquito, que es lo que les dije, que es competencias y las 3 grandes áreas de los elementos. Dentro de esos elementos de competencia tenemos las claves, como bien dijo Beatriz, que eso es el factor agregado que nos da para poder enfrentar, no importa el nivel del proyecto que nosotros nos estemos moviendo o estemos trabajando, sea un gran proyecto o un proyecto de porte mínimo, los elementos claves de las competencias son esos puntos que nos dan ese factor agregado. Y me acordé que me habías nombrado, Isaac, nombraste metodologías ágil también ahí en tu consulta. Nosotros tenemos dos grandes metodologías que son la Rainfall o la metodología tradicional para el diseño, dirección y gestión de proyectos. Y ya hace unos 4 años, casi 5, que se ha empezado a insertar en nuestra sociedad, y hoy es una realidad, la metodología ágil. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre llamémosle la metodología la tradicional y la ágil? Es que nosotros cuando estamos realizando nuestro proyecto, tenemos una persona que es la que nos da las directrices y autorizaciones para realizar los cambios, acorde a la gestión de riesgos que yo he realizado, y si me pasa la actividad A, voy a mitigar, y si voy a mitigar, me voy a tener tal riesgo, y si tengo tal riesgo, entonces me puede afectar el tiempo, me puede afectar el costo, y si me va a afectar el costo, esa persona es la que me va a autorizar y demás. Todo eso lleva, como metodología tradicional que es, lleva todo un proceso, lleva todo un tiempo. La metodología ágil lo que hace es, a mi objetivo de mi proyecto, me lo divide en objetivos específicos y me va haciendo ese objetivo específico como si fuera un pequeño proyecto, y es más ágil. Si a mí me pasa A, yo tengo que hacer B, y yo lo estoy diciendo todo a grandes rasgos, ¿no? Porque sepan disculpar, tengo que ser bastante escueto. Y si me pasa A, yo ya lo tengo aprobado, entonces ya lo ejecuto, y eso es lo que hace que sea mucho más interactivo y mucho más rápido toda la gestión de mi proyecto. Al día de hoy se está utilizando bastante más la metodología ágil que la tradicional. Solo en proyectos de gran porte es que todavía continuamos nosotros utilizando la metodología tradicional. Para el resto es mucho más práctico, y aparte, por este mundo VICA que vivimos, la metodología ágil es la más efectiva para la gestión y la dirección de proyectos. Sí, Beatriz. Bien, muchísimas gracias. Las respuestas pues, que nos ha dado pues, nos aportan bastante para ir conociendo un poco más pues, en cuáles son los beneficios de esta certificación en la parte profesional, para el empresario, para el cliente. Son aspectos realmente muy importantes. Entonces, y me gustó más que nada la parte donde efectivamente no somos competencias, y entonces hay un tema muy complementario porque de pronto cuando tú quieres aprender proyectos, la estructura, un poco más hacia la administración, muy de la mano con la gestión, entonces me viene muy bien y muy de la mano. Pero cuando ya se trata de ejecutar el proyecto, de dirigirlo, de ir mucho más allá, porque hay cosas que, como decimos, no están de pronto escritas, pero te topas con el día a día que tienes que lidiar y tienes que tomar decisiones. Al final de cuentas, el administrador, el líder, siempre tiene que tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones, el equipo evalúa si el líder sabe o no sabe, ¿verdad?
Es así. Entonces, el administrador de igual manera. Entonces, las decisiones es muy importante y para eso, pues, hay que preparar camino para poder, digamos, pues, responder ante las eventualidades que se puedan presentar en alguna fase del proyecto o con el equipo. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Pablo, por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir su experiencia, por compartirnos un tema muy bonito, un tema pues que realmente nunca está de más, un tema donde vale la pena repetirlo siempre, escucharlo varias veces. Y creo que inclusive hasta para tener un poquito más de autoconfianza en uno mismo sobre el talento, sobre la competencia que uno tiene. Y yo creo que eso es apostar un poco más por nosotros. Entonces, IGMA contribuye más que certificar, ¿sí? Es una empresa certificadora, una asociación certificadora, pero lo que promueve es desarrollo profesional y personal. Es así, es así. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos. Y recuerden, sean chancho y no sean gallina con sus proyectos. Ok. Saludos y a la orden como siempre. Un Bien, placer vamos haber a tomar compartido con ustedes estos minutos. una fotito para las personas que de pronto puedan prender sus cámaras para tomar una captura, por favor. Para quienes puedan prender su cámara, por favor, préndanla para tomar una fotito grupal, para que se lleve de recuerdo nuestro expositor de Uruguay. Bueno, vamos por ahí. 5, 4, 4 y medio, 3, 2, 1. Bueno, entonces ahí estamos. Ya, 3, 2, 1. Ya. Muy bien, muy bien. Gracias a todos, chicos, y estoy a la orden. Un placer. Ya, igualmente. Muchos abrazos, saludos. Gracias.